Un saludo a todos a este video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de julio del 2016. Soy Osman Gordillo y es un placer estar con ustedes en la antesala de dos eventos de la mayor importancia. Por un lado, la reunión de la Reserva Federal y por otro lado, la reunión del Banco de la República en Colombia. Digamos que estas semanas han sido llenas de reuniones de los bancos centrales y prácticamente podríamos decir que estamos en la mitad de estos eventos. Y con esto me refiero a que la semana pasada fue la reunión del Banco Central Europeo y este va a ser uno de los temas que vamos a tratar en este video. Las imágenes de la semana se centran en el mercado externo y que obviamente terminan beneficiando al mercado de renta fija local en nuestro país. Por un lado, se acerca la reunión de la Reserva Federal, la primera después de la votación del 23 de junio en el Reino Unido, y este será un tema de análisis en nuestro video para esta semana. Por otro lado, el ruido en Turquía hace que entre el abanico de emergentes, Colombia siga mejorando en su perspectiva. Es decir, siga siendo apetecida por el mercado externo. También este tema lo vamos a tratar en esta ocasión, en este video. Como es usual, vamos a tratar tres temas que están basados en focos de interés desde el punto de vista geográfico. El primer tema que vamos a analizar obviamente es la reunión de la Reserva Federal que se va a llevar a cabo en la mitad de esta semana. Vamos a analizar qué puede pasar, si puede cambiar el lenguaje y qué impacto puede tener. Posteriormente, vamos a analizar lo que pasó, como lo decía anteriormente, en el Banco Central Europeo. Cuáles fueron los efectos en el mercado y qué se puede esperar en los próximos meses. Y finalmente, vamos a mirar el tema local. Tenemos reunión del Banco Central de Colombia el día viernes. Vamos a dar nuestro punto de vista de lo que puede pasar y como lo mencionaba anteriormente, vamos a ver todo lo que está pasando en Turquía, cómo puede afectar el mercado local de renta fija, puntualmente el mercado de los TEIs. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer tema, que es el tema de los Estados Unidos. Entonces, el miércoles será o se sabrá lo que la Reserva Federal decidió. Dos cosas importantes, no hay rueda de prensa y no hay proyecciones. Estas se van a dar a conocer en el mes de septiembre. Ahí vamos a tener el famoso mapa de puntos y las famosas proyecciones. Hay que tener en cuenta que esta es la primera reunión después de la votación del 23 de junio, es decir, básicamente vamos a saber o a conocer la visión de la Reserva Federal sobre este evento. Desde ya lo podemos anticipar, prácticamente todo el mercado lo tiene descontado. Las tasas van a permanecer estables en esta reunión, no van a cambiar. Y la probabilidad para que esto se dé es del 97.6%. Hay únicamente una probabilidad del 2.4% a que haya una subida. Es más, para la reunión de diciembre, la probabilidad más alta es precisamente que haya estabilidad. Quiere decir que con un 52% las tasas estarían en el mismo nivel que en este momento. El primer ajuste que se tiene previsto se daría hasta el mes de marzo del 2017, cuando la probabilidad que permanezcan en este mismo nivel es únicamente del 44%, es decir, la primera vez que hay una cifra menor al 50% es precisamente marzo del 2017. Entonces, básicamente, estabilidad en las tasas para esta reunión, estabilidad para todo el 2016 y no se espera que haya subida de tasas por lo menos hasta bien entrado el 2017, puntualmente el mes de marzo. Bueno, pero lo importante pues obviamente no van a ser las decisiones que se vayan a tomar, creo que eso ya es, digamos que claro. Lo importante es determinar si puede haber un cambio o no de lenguaje.
Para esto vamos a usar la herramienta que ya les hemos mostrado durante varios meses, varias reuniones, y es precisamente el análisis del discurso de los gobernadores de la Reserva Federal, para determinar a través de estas intervenciones públicas si hay o no cambios en el lenguaje, o si pueden haber cambios en el lenguaje, sobre todo después que se dio la votación del 23 de junio, que es, digamos, el evento más importante de las últimas semanas a nivel mundial. Les recuerdo cómo funciona este que es nuestro termómetro de la Reserva Federal. Básicamente lo que hacemos es coger cada uno de los gobernadores, los que votan y los que no votan. Los que votan están de aquí para arriba y analizamos las últimas intervenciones que han hecho en medios, a través de la prensa o en diversas conferencias. La última fecha de la intervención la tenemos acá y a partir de esas intervenciones le damos una calificación que va del 1 a 5, donde el número 5 es muy hawkish, o sea que quieren subir la tasa en la próxima reunión, y el número 1 es todo lo contrario, que no quieren subir la tasa y que incluso la quieren bajar. Hay un, digamos, número o calificación intermedia, que es lo que se conoce como data dependiente o totalmente neutral, y eso es el número 3. Un resumen de las últimas intervenciones se encuentra acá en la parte derecha, y precisamente este documento, que lo ponemos a disposición de todos ustedes, si quieren que se los compartamos, por favor escríbanos, va a tener acá unos links activos donde va a estar la fuente primaria, es decir, la noticia de donde sacamos toda la información para cada uno de los gobernadores. En esta ocasión vamos a incluir una nueva categoría, y es la categoría de Brexit. ¿Qué quiere decir? Los que tienen la palabra Brexit significa que han hablado después de la votación, después de conocerse el resultado. Y los que no tienen nada, simplemente no han dicho nada, entonces no conocemos su real posición sobre el efecto que pueda tener el referendo del 23 de junio en el Reino Unido. Para hacerlo mucho más visual y mucho más fácil de entender, los que tienen color son aquellos que han dado su opinión después del Brexit, y los que no tienen color, los que tienen como un tono más grisáceo, son aquellos que no se han pronunciado. Bueno, digamos que una vez aclarado el tema, veamos los resultados de este termómetro. Básicamente lo que pudimos descubrir es que solamente han intervenido 8 gobernadores después de darse la votación del 23 de junio. Y entre los gobernadores que votan, es decir, los que están de esta línea negra hacia arriba, han hablado 6. De esos 6, 2 muestran un sesgo, digamos, hawkish, es decir, alcista en términos de tasas. Y claramente se ve en este termómetro. Estamos señalando a estos 2, que son los que tienen un sesgo, digamos, más, como se conoce popularmente, hawkish. Hay otros, que serían estos 4, que tienen un sesgo mucho más neutral o mucho más hacia una política monetaria menos restrictiva. Y esto de entrada nos da una visión que, a nuestro juicio, para la mayoría de los gobernadores de la Reserva Federal, el tema del Brexit hay que tratarlo con mucho cuidado. Hay algunos que han dicho que hay que tener un compás de espera precisamente para ver los resultados de este fenómeno en general en el mundo, y por eso es que, a nuestro juicio, la Reserva Federal tiene en estos momentos un sesgo echado hacia una política monetaria no restrictiva. Haciendo un promedio de los que votan, tenemos una calificación de 2.9 para estos señores que están acá votando, y eso implica que 2.9 es una calificación que, a nuestro juicio, no garantiza un cambio de lenguaje. Ya sabemos que no se van a subir las tasas, y a partir de esta herramienta determinamos que no se va a cambiar el lenguaje.
Nuevamente les recuerdo, si quieren que les enviemos esta estrategia, esta herramienta con todos los links activos, por favor, escríbanos a cualquiera de nuestro correo y le hacemos llegar esta herramienta acá digamos, en respuesta. En últimas, el resumen de las posiciones de los miembros de la Reserva Federal se ve en esta diapositiva y me parece que es muy fácil de entenderla como está planteada. Por un lado, tenemos dos que muestran una posición abiertamente alcista en términos de tasas. Hay uno que todavía dice que debe haber dos subidas en el 2016. Hay otro que determina que debe haber una sola subida. Entonces, como quien dice que yo diría que de esta línea amarilla hacia acá, hacia la izquierda, podríamos decir, a mi juicio, que se da el sesgo más dovish, o sea, poco restrictivo. Como ustedes pueden ver, todos estos, que son los que han hablado después del Brexit, tienen una posición mucho más calmada en términos de la subida de tasas. Y esto es lo que creo que va a marcar la diferencia del próximo comunicado. Y obviamente esto es lo que hay que tener más presente y es lo más importante a tener en cuenta el día que se publique el comunicado oficial de la Reserva Federal. En últimas, lo que creemos es que la Fed, la Reserva Federal, va a determinar, primero, que no va a haber un cambio de lenguaje, y en general lo que vemos es que va a determinar que es muy importante tener como un modo de espera, ¿no? Estar muy a la espera, a la expectativa de lo que puede implicar algo similar a lo que hizo el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, y teniendo en cuenta también que se pueden tomar medidas en el futuro. No creo que vaya a dejar la puerta abierta a nada, creo que va a ser lo más neutral posible, precisamente para tener campo de acción en las próximas reuniones. Ahora, hay un tema muy importante que me parece de la mayor relevancia en estos momentos y es que en el mercado en general se habla de un riesgo muy alto que la Reserva Federal pueda, digamos que cambiar su lenguaje precisamente porque el índice de XY, es decir, el índice de dólar, ha venido teniendo un comportamiento muy al alza. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos analistas que determinan que la explicación o la primera razón por la cual se ha dado este comportamiento al alza en el DXY es precisamente porque se espera o se ha esperado, digamos que la posición ha cambiado, que la Reserva Federal cambie su lenguaje. También hay algunos fundamentales que de una u otra forma estarían soportando esta digamos, perspectiva. Lo que se supo últimamente en la semana pasada del PMI de manufactura, los datos de permisos de vivienda y la idea que el Brexit se percibe como un riesgo local europeo y no como un riesgo global. Creo que es muy importante aclarar este tema. Y lo que vemos, más allá que se esté dando la apertura o cabida a que haya una posible o subida de las tasas de la Reserva Federal o un cambio de lenguaje, creo que acá lo importante es señalar que esta subida del DX, a mi juicio, se debe más al movimiento de las monedas. Puntualmente, a la debilidad que se ha presentado en el yen. Si el yen se debilita, el dólar se fortalece. Algo similar en la libra. Si la libra se debilita, el dólar se fortalece. Pero acá lo importante que ha pasado es que tanto el yen se ha debilitado en los últimos días, como la libra se ha debilitado también en los últimos días. Y por acá podemos decir que el euro también ha hecho lo mismo. Entonces tenemos tres monedas, el yen, la libra y el euro, que se han venido debilitando y por lo tanto el DX ha tenido este comportamiento más hacia el alza. Entonces, a nuestro juicio, el comportamiento del DX que vemos en esta diapositiva no se debe directamente a que haya o se haya abierto la posibilidad que el mercado empiece a descontar una subida de tasas en las próximas reuniones, sino a mi juicio se relaciona más con el movimiento en general de las monedas. Bueno, en resumen, en el tema de los Estados Unidos vamos a tener la reunión de la Reserva Federal. Es claro que no se va a subir la tasa, a nuestro juicio no se va a cambiar el lenguaje.
va a haber un, digamos, comunicado mucho más neutral para tratar de tener un tiempo extra y poder evaluar de una mejor forma las consecuencias que puede traer el famosísimo Brexit. Sin embargo, nosotros creemos de una vez que en la próxima reunión de septiembre puede darse un cambio en las proyecciones de tasas. En este momento se están esperando 2 subidas en el 2016 y yo creo que en el mes de septiembre se puede pasar de 2 subidas a una subida. Vamos a ver, de aquí a allá todavía hay tiempo, pero lo importante es tener claro lo que va a pasar en el corto plazo. Bueno. Para tener, digamos, para aclarar, el día miércoles se va a dar a conocer la decisión de la Reserva Federal, 1 de la tarde, hora Colombia. Sigamos con nuestro siguiente tema de la agenda y está enfocado en el tema de Europa. Básicamente, el Banco Central Europeo tuvo su reunión en la semana pasada y 3 resultados fueron los que sobresalieron. Básicamente, no se cambió el programa de recompras. Las tasas se mantuvieron estables y en la rueda de prensa se abrió la posibilidad que las medidas que no se tomaron en esta ocasión se tomaran en el mes de septiembre. Entonces, ¿por qué no se tomó ninguna medida en esta ocasión? Lo que el mismo banco determinó es que la evaluación de los efectos del Brexit tomará cierto tiempo. Pero lo que sí dejaron claro es que pueden haber riesgos de contagio. Todavía las cosas, aunque no se hayan tomado medidas, no quiere decir que no se vayan a tomar medidas y que las cosas no estén lo suficientemente, digamos que preocupantes como para que no se tomen medidas en el futuro. Simplemente lo que pasó es un compás de espera mientras se tienen nuevos datos. Algo similar y muy parecido con lo que pasó o con las decisiones que se tuvieron por parte del Banco de Inglaterra. En últimas, uno podría decir que el Banco Central Europeo dijo que no, pero sí. Que no porque en el comunicado oficial no tomó ninguna medida, pero en la rueda de prensa Mario Draghi dijo que posiblemente se estaban esperando nuevos datos para tomar las medidas en el mes de septiembre. Y el efecto en el mercado se ve clarísimo. Por ejemplo, veamos la renta variable, el índice de Alemania de renta variable. Fíjense ustedes, primero no se toman unas medidas, se da una caída puntualmente después de conocerse el comunicado oficial, pero después cuando Mario Draghi comienza a hablar, básicamente se da un pequeño rally en la renta variable. Un comportamiento similar se dio en el euro. Una subida inicial cuando no se tomaron ninguna medida y una caída cuando Mario Draghi comienza a decir que pueden tomarse medidas en el corto plazo, es decir, en el mes de septiembre. Lo que es muy interesante fue el comportamiento de, por ejemplo, algunos bonos, y en este caso estamos viendo el bono alemán a 10 años. Primero, lo que más llama la atención es que a pesar que no se tomó ninguna medida, el efecto en el bono alemán fue una caída en términos de tasa, es decir, se valorizó precisamente después que se anunció que no se tomaron medidas de profundización de la política monetaria expansiva. Y esto es claramente o parece ser una contradicción. ¿Por qué cuando no se toman tasas se da semejante valorización en el bono alemán? Y la explicación creo que es muy sencilla. No se amplió el programa de recompra de bonos, por lo tanto, no se amplió el espectro de bonos disponibles para este tipo de compras. ¿Qué quiere decir? Que los bonos que en este momento están incluidos en dicho programa de recompras, pues digamos que se mantienen limitados, son los mismos. Por lo tanto, como no estamos ampliando el número de bonos que se recompran, pues estos bonos se valorizan. Simplemente es algo así como un tema de concentración. Esto, en últimas, lo que implica es que la renta fija a nivel mundial y en este caso en Europa, pues claramente tiene una tendencia bajista en términos de tasa. Por un lado, hay altísimas posibilidades que los programas de recompra se aumenten tanto en dinero como en digamos, el espectro de bonos que se van a comprar. Estamos hablando del mes de septiembre
y por otro lado, si no se amplían, pues los bonos que se están comprando en este momento van a caer más. Y esto nuevamente recuerda la posibilidad que los fondos offshore pueden conseguir, digamos que dinero o recursos a una tasa muy baja en los mercados externos, y lo más probable que vayan a hacer es traerlo hacia los mercados emergentes donde les están pagando una rentabilidad mucho más alta. Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos el bono alemán, como lo mencionábamos, a los 10 años, y estamos en terreno negativo. Un inversionista externo tiene varias posibilidades de inversión, pero parece que de las peores hasta ahora es invertir en renta fija con tasa negativa. Y por lo tanto los países emergentes se convierten en una opción de inversión muy interesante. De todos modos, para ahondar un poco más el tema del Brexit, digamos que se ha dicho últimamente que es como lo veíamos anteriormente, el efecto no es, digamos, tan negativo, el efecto es más local y no se han visto por el momento las consecuencias, digamos que dañinas en los mercados. Esta diapositiva muestra totalmente lo contrario. Se conocieron la semana pasada el PMI de servicios y el PMI de manufactura en el Reino Unido. Y fíjense ustedes, la caída es o lleva el indicador al peor nivel en los últimos 88 meses, a niveles muy similares o muy parecidos a los de la recesión. En el tema de la manufactura, estamos hablando anteriormente del tema de servicios. Ahora, en el tema de la manufactura, nuevamente se da una caída, y una caída, digamos, que lleva el indicador al peor nivel en los últimos 41 meses. Los dos indicadores se encuentran por encima de 50, por debajo de 50, perdón. Eso quiere decir que están decreciendo. Creo que estas dos son señales importantes para tener en cuenta que realmente el Brexit sí ha venido afectando la confianza y algunos indicadores en ese país. Y eso no implica que el Brexit necesariamente sea un efecto que simplemente va a pasar desapercibido y el mercado lo va a terminar asimilando. Y por esta razón, creo que efectivamente los bancos centrales de Inglaterra y de Europa van a terminar tomando medidas, y la Reserva Federal va a estudiar muy de cerca el desarrollo de lo que pasa en Europa, precisamente para tomar algunas medidas adicionales. Y por esta razón no veo que la Reserva Federal vaya a subir las tasas, por lo menos en todo el 2016. Bueno, entonces, en conclusión, en el tema de Europa, a tener en cuenta el 4 de agosto, la próxima reunión del Banco Central de Inglaterra, el 8 de septiembre, la reunión del Banco Central de Europa. Básicamente, todo va a depender del desempeño que se dé en estas próximas semanas de la economía del Reino Unido y su efecto que pueda tener en Europa. Y creo que pues de alguna forma digamos que efectos negativos ya se están viendo, y esto va a hacer que los bancos centrales tengan una actividad muy importante en las próximas semanas. Bueno, vamos con nuestro último tema, y es enfocado en el tema Colombia. Y creo que en Colombia lo más importante que viene para la semana es la reunión del Banco Central del país, o el Banco de la República, que se va a llevar el día viernes. En general, después del dato de inflación que se conoció, la mayoría del mercado espera que se dé un ajuste de 25 puntos básicos. Pero nosotros en AdCap reafirmamos nuestro punto de vista, que este ajuste no se va a dar. Para nosotros las tasas van a permanecer estables, y en esta última parte de este video los quiero convencer a ustedes de nuestra posición. Y la herramienta que vamos a usar para tratarlos de convencer a ustedes es precisamente una revisión histórica desde el 2007 de cómo han sido las condiciones en general de la economía cuando el Banco de la República ha, digamos que, suspendido una política monetaria restrictiva. Es decir, cuando el banco ha decidido no subir más las tasas. Entonces, tenemos tres
escenarios en los cuales se ha dado, digamos que esta parada en subida de tasas. Por un lado lo tenemos acá, en el 2008-2009. Por otro lado lo tenemos acá, en el 2011, en el mes de julio. Y por otro lado lo tenemos acá, en el 2012, en el mes de marzo. Vamos por partes, vamos con la primera, vamos con la del 2008-2009. Entonces fíjense ustedes, tenemos estabilidad en el 10% de tasas, pero fíjense acá lo interesante, el banco paró su subida a pesar que la inflación total, que es esta línea de color rojo, siguió subiendo, y lo mejor, que la inflación núcleo, es decir, la sin alimentos, que es la línea de color verde, también siguió subiendo. Es decir, el banco paró antes que la inflación comenzara a bajar. Y como se ve acá claramente, la inflación siguió subiendo a pesar que las tasas ya estaban quietas. ¿Por qué se dio este comportamiento? Creemos, fíjense ustedes en esta línea negra, básicamente el crecimiento de la economía iba de para abajo. Esto de una u otra forma nos quita la idea que el Banco de la República solamente obedece a consideraciones de inflación. En este movimiento del 2008, una caída en el PIB generó estabilidad en las tasas del Banco de la República, y el Banco de la República prefirió no dañar el crecimiento, teniendo en cuenta que ya se había dado una subida importante en términos de tasa de referencia. Bueno, veamos las siguientes fechas. Vamos con el 2011, puntualmente el mes de julio. Y estamos hablando de esta segunda ocasión. Entre el 2011 y el 2012 se dio un periodo de estabilidad acá y otro periodo de estabilidad acá. La primera parada que se dio y la que vamos a analizar en estos momentos estuvo acompañada por una subida en términos inflacionarios, y acá estoy viendo la continuación de la subida de la inflación total. Digamos que la inflación núcleo no mostró una reacción, digamos, muy brusca hacia el alza, pero lo importante acá es que el crecimiento sí continuó subiendo. Y de una u otra forma, esa es la razón por la cual creemos que meses después, puntualmente acá, el Banco de la República retomó su senda alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en el 2008 como en el 2011, al Banco de la República no le pareció incómodo parar unos meses y después volver a subir las tasas. Fíjense, acá paró unos meses y volvió a subirlas, y acá paró unos meses y volvió a subirlas. Y nuevamente, lo que más me llama la atención es que en este caso paró sus tasas a pesar que la inflación continuó subiendo. Ahora, vamos con el tercer, digamos, análisis, el tercer punto, y es lo que llamamos la segunda parada, año 2011, 2012, y estamos señalando este punto de acá. Básicamente, fíjense ustedes, la inflación ya está teniendo un comportamiento a la baja y el crecimiento está teniendo un comportamiento evidentemente a la baja. En resumen, ¿qué es lo que estamos viendo? Tres escenarios. El primero, en el 2008, donde la inflación siguió subiendo y el PIB tenía una tendencia hacia la debilidad. El 2011, la primera parada, la inflación siguió subiendo y el PIB también estaba en una tendencia al alza. Y en el 2012, la segunda parada, acá habría un error, esto sería 2012, el Banco de la República lo que hizo fue que paró nuevamente las subidas de tasas, teniendo en cuenta ambos, una caída en ambos, una inflación y en el PIB. En últimas, ¿qué se ve de, digamos, común en estos tres escenarios? Fíjense ustedes, básicamente el Banco de la República pareciera que responde en estos, digamos, últimos movimientos más al tema del crecimiento. Aquí siguió subiendo las tasas porque el PIB estaba creciendo de una forma importante. Aquí paró definitivamente la subida porque el PIB estaba cayendo.
Y aquí también paró definitivamente la subida porque el PIB también estaba cayendo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? A mi juicio, el escenario actual se parece más a este del 2008. Básicamente, en estos momentos tenemos una inflación al alza. La inflación en este momento estaba subiendo y un PIB con una clara tendencia bajista, que es algo similar a lo que estaba pasando en el año 2008. Porque ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué está diciendo que el PIB está con una tendencia bajista? Creo que acá se ve claramente algunas señales. La confianza del consumidor está en todas las observaciones de este mes en terreno negativo. Ustedes dicen, no, pero eso no es tan importante porque básicamente la confianza del consumidor responde a los niveles del dólar. Ok, eso es totalmente cierto. Pero fíjense ustedes, las ventas al por menor, conocidas últimamente en terreno negativo. El consumo de energía está en terreno negativo por primera vez en varios meses. La producción industrial sin reficar está creciendo únicamente 0,5%. Y lo más importante de todo, en el último trimestre del 2015 estábamos creciendo 3,4, en el primer trimestre del 2016 estamos creciendo 2,5. A mi juicio, un movimiento muy importante que el Banco de la República no puede dejar de lado y no puede, digamos, pasar por alto. Finalmente, la confianza, digamos que de los negocios. Fíjense esta tendencia hacia la baja en las últimas observaciones. A mi juicio, el Banco de la República sí tiene en cuenta el tema del crecimiento. Y en estos momentos el tema del crecimiento pues está mostrando unas señales que son claves y que son muy hacia la debilidad. Esta que tenemos acá es la misma gráfica anterior, pero con indicadores de ventas al por menor y producción industrial. Y fíjense ustedes, el Banco de la República tiende a parar cuando estos indicadores pasan la línea del cero. Se dio en el 2008, se dio acá en el 2012, en el mes de marzo, fíjense ustedes acá, y fíjense ustedes dónde estamos ahora, en un escenario muy parecido al que se dio anteriormente cuando el Banco de la República suspendió sus subidas de tasa. Entonces, por esa razón, nuestra hipótesis es que el Banco de la República no va a subir las tasas. Y si lo hace, de todos modos, creo que ya se le fue la mano, pero si lo hace aún más, la economía va a sufrir de una forma, una caída mucho más fuerte de lo que todos estábamos esperando. Y esto, en últimas, va a abrir un campo gigantesco para que el Banco de la República recorte sus tasas. Y eso implicaría que el recorte comenzaría este mismo año en los meses de noviembre y en los meses de diciembre. Esto de entrada implica un panorama, a mi juicio, ideal para la valorización de los papeles en renta fija. Imagínense, las tasas del Banco Central entre 7,5 o 7,75 y una caída por lo menos de 200 puntos básicos a partir del mes de noviembre hacia los meses de adelante. Creo que genera una muy buena perspectiva para precisamente los bonos, digamos que corporativos y obviamente para los TES. Bueno, por otro lado, digamos que estos días ha sido digamos, unas jornadas en las cuales la valorización en los test ha sido muy fuerte, sobre todo la semana que acabó de pasar. Y una de las explicaciones, creo que más importante y una de las más probables, es que el país se vea beneficiado porque los otros emergentes están, digamos que, siendo afectados. Y puntualmente estamos hablando del tema de Turquía. Básicamente Turquía, con el problema del golpe de Estado, con todo el ruido político y todo lo que ha pasado allá, sufrió un recorte en la calificación por parte de Standard & Poor's. Y es muy probable que se den otros recortes por parte, o recortes de este país por parte de otras calificadoras. Y esto implica que la deuda de este país deba salir del índice GBI de Investment Grade, que es construido por JP Morgan. Esto ya lo anunciaron. Turquía tiene, o tenía, o pues bueno, sí tiene más o menos 13,5% de participación en este índice. Este 13% se convierte en cero y los países que se verían más beneficiados, o sea, hacia donde migraría el peso que tiene Turquía en estos momentos, serían Rumania, Tailandia y Colombia. Se calcula según Standard & Poor's que el índice vale
más o menos 10 billones, y esto implica que el rebalanceo haría que hacia Colombia haya inversiones superiores a los 400 millones de dólares. Y nuestro cálculo lo que indica es que Colombia pasaría del 10.3% de peso en el índice a 14,5%, una de las valorizaciones o de los pesos mayores en el índice, similares a los que hay en otros países o a los que tienen otros países con unos mercados de capitales, digamos, muy profundos. Ahora, ¿hacia dónde irían o hacia qué papeles puntuales irían estos flujos? Y eso se resume en este cuadro que tenemos acá. El bono más líquido 2024 irían casi 100 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que este bono del 2024 es el segundo más líquido en todo el índice GBI de JP Morgan. Y hacia el papel del 2020 irían casi 70 millones de dólares. Entonces esto obviamente implica una buena perspectiva para los bonos colombianos. Acá lo importante es que el gobierno presente y consiga la aprobación de la reforma tributaria para que todo este, digamos, ambiente tan positivo de tasas bajas en el exterior que está haciendo que los mercados emergentes brillen y obviamente Colombia brille, digamos que va a depender de esta reforma. Por el momento, obviamente el país sigue siendo protagonista en los mercados emergentes y de hecho hace 2 semanas escribimos un documento que salió publicado en el diario Portafolio, digamos que explicando precisamente por qué Colombia es un mercado apetitoso para los fondos de capitales externos. Igualmente, si ustedes quieren que les hagamos llegar dicho documento, por favor escríbanos y se los reenviamos a vuelta de correo. Bueno, en conclusión, para el tema Colombia creo que lo más importante, como todos sabemos, reunión del Banco de la República el día viernes, la mayoría del mercado está esperando un ajuste en tasas, nosotros no esperamos un ajuste en tasas, estamos muy convencidos que no se van a ajustar las tasas y que si se da ese ajuste de 25 puntos básicos, el campo de caída para un recorte de tasas empezando en noviembre va a ser brutal y muy importante y la renta variable va a tener una oportunidad de valorización, la renta fija va a tener una oportunidad de valorización bien importante a partir del mes de noviembre. Bueno, como conclusión, 3 ideas que me parecen de la mayor importancia en esta ocasión. Por un lado, la Reserva Federal no va a subir sus tasas, no va a cambiar su lenguaje. Ojo, el día miércoles, 1 de la tarde, hora Colombia. Segunda idea, Colombia, el Banco Central de la República va a tener su reunión el día viernes. Esperamos que no haya ajuste de tasas. Y tercero, creemos que Brasil, aunque tiene mucho ruido todavía político, se está volviendo cada vez un destino de inversión de portafolio muy apetitoso. Y este tema lo vamos a tratar en el video de la próxima semana. Bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este video. Por favor, si tienen alguna pregunta, sugerencia, lo que sea, escríbanos. Si quieren tener esta presentación en formato PDF, por favor, escríbanos y se la hacemos llegar a vuelta de correo. Muchísimas gracias y feliz semana. Hasta luego.